Saludos amigos, bienvenidos a este programa Reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí como cada sábado. ¿Cómo que dice Mabel? Desamarra. Desamarra esa cara. Esa cara. Cosa de Mabel. Mabel, sí. Señores, una semana picante sí, en relación a los hechos noticiosos. Comenzamos con el secuestro del coronel en el 15 de Asua y el desenlace de esa situación. Si nosotros estuviéramos en radio, que es verdad, Adelaida, que pudiésemos comentar cada uno de los temas, yo entraría con mi traje de buzo a analizar lo que pasó ahí con ese coronel. Bueno. Él es parte del relajo que hay ahí, de tráfico de todo y tiqui, 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 porque ¿por qué tenía un recluso un revólver? Bueno, también está en el tapete los allanamientos ocurridos a mediados de semana respecto al caso Intran. El directo amigo, lamentablemente, Hugo Veras, fue allanado a su casa, dejado preso Jochi Gómez, que es de la empresa contratada para eso. Latan, ¿es que se llama? Latan, la empresa, y otro nombre ahí rarísimo. Bueno, el polémico Jochi Gómez, que siempre está entre las patas de los caballos. ¿Qué decirle? Con temas así. En el 2010 fue sometido a la justicia y apresado con relación a otros temas de intervención telefónica de gente del empresariado, y el expediente está ahí. Lo que pasa es que los cobardes que tenían que ir como testigos se huyeron todos. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver dónde para esto. Y otros temas que también en la agenda internacional se está complicando Medio Oriente. Complicándose porque la respuesta de Israel se espera ante la andanada de cohetes hipersónicos lanzados por Irán que alcanzaron a Tel Aviv. Así es que vamos a ver el resumen de noticias que nos va a ofrecer María Alejandra Lazala, pero antes de ir al resumen de noticias, Adelaida, sería bueno que pudiésemos decirle a los amables televidentes que le den seguimiento con detenimiento a este caso último, porque lo que se ve, y decía José Martí, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero que muchas veces las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Entonces, ahí hay una cosa que no se ve en ese expediente, y es que cómo es posible que el tema de la seguridad nacional, la inteligencia, todo lo que tiene que ver con inteligencia, que es una abrogación del Estado dominicano, el gobierno pasado lo pusiera en manos de una empresa privada. Bueno. Vamos a ver el resumen de noticias y después hablamos de eso. Buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien juramentó al nuevo director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, el cual fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 560-24, quien exhortó continuar cumpliendo la ley de migración, respetando los derechos humanos de acuerdo con los convenios internacionales. Pasando a otras informaciones, efectivos de la Policía Nacional rescataron al coronel Ricardo Vidó, comandante de la cárcel del 15 de Asua, quien fue secuestrado por varias horas por un recluso del centro penitenciario. Diego Pesqueira, encargado de prensa de la uniformada, dijo que el oficial se recupera satisfactoriamente de las heridas sufridas, mientras que el recluso Michael David Ramírez, apodado Gembrón, fue abatido durante la operación de rescate. Las autoridades continúan investigando los detalles del incidente.
De su lado, la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales trasladó 6 reclusos desde el Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Asua hacia el penal de Najayo Hombres en San Cristóbal, luego de este incidente para ser investigados. El pasado miércoles, el gobierno dominicano estableció un plan con 7 medidas que buscan enfrentar el problema de la migración irregular de haitianos en el país. Este proyecto contempla la repatriación de al menos 10.000 haitianos a la semana, así como el fortalecimiento del personal que resguarda la frontera binacional. En otras informaciones, el dirigente Domingo Contreras anunció su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana PLD por descontento con la organización, la cual entiende que tiene una desconexión con sus bases desde que comenzó la división interna. El político comunicó que decidió emprender un nuevo camino político que le permitirá hacer oposición la nación que merece. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República. El mandatario convocó a la Asamblea Nacional Revisora para que resuelva y apruebe las modificaciones propuestas a la Carta Magna, quienes tienen hasta el 17 de octubre para realizar la sesión. Pasando a otras noticias, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Camaleón contra red de corrupción y crimen organizado, en la que están involucrados el exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre Intrant, Hugo Veras, y Jochi Gómez, presidente de Transcor Latam, así como otros 5 imputados, quienes permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de la Libertad en la Fiscalía del Distrito Nacional, siendo acusados por pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica por medio de alta tecnología y robo de identidad. De su lado, Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, aseguró que toda la verdad será revelada en los tribunales, reiterando que la investigación está en manos de la Procuraduría General de la República. Pasando al plano internacional, Claudia Sheinbaum se juramentó como presidenta de México, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esta nación latinoamericana, golpeada por la violencia del crimen organizado. Sheinbaum asumió el cargo en presencia de numerosos dignatarios extranjeros, como el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. Irán lanzó al menos 180 misiles hacia Israel, el último de una serie de ataques cada vez más intensos en un conflicto que dura años entre Israel, Irán y sus aliados árabes y que amenaza con empujar al Medio Oriente hacia una guerra regional. Israel prometió tomar represalias por el bombardeo iraní, que según dijo solo había causado unos pocos heridos. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Eric Hernández Machado Santana, coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. Eric Hernández es abogado especializado en varias áreas del derecho, con ejercicio nacional e internacional.
Fue miembro del Poder Judicial desde el año 1998 hasta el 2013. Su reconocida labor docente está vinculada a varias de las más prestigiosas universidades del país, entre otras instituciones. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Eric Hernández Machado Santana, coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. Estamos aquí ya en la entrevista central. Adelaida, un gran entrevistado que tenemos nosotros acá. A propósito de todos los temas, ¿verdad?, sí, que están aconteciendo en el país a nivel de reformas, a nivel de temas judiciales también. Eric Hernández Machado Santana. Él es un coordinador de la entidad cívica Participación Ciudadana, señores. Vamos a hablar muchos temas, así que bienvenido al programa. Agradecido. Como decimos en la presentación de Participación Ciudadana, entidad cívica no partidista. Sí, así es. Movimiento cívico no partidista. Para quedar claros. Sí, claro. Eric Hernández Machado fue juez 14 años, Así pero es. además hijo de un gran juez. Gracias. Gran juez y una persona con que yo no lo conocí de manera personal a su papá. Debo decir aquí a la audiencia y a usted que honró la justicia dominicana. Sí, cómo no. Su papá, Sí, que murió hace 2 años, Sí, me dijo usted. José Enrique Hernández Machado. Sí, pero vean, acá una ¿Le siguió estrella. los pasos usted en el tren judicial? Sí, por así decirlo. Incluso yo entré en el 98 y él se quedó en el ejercicio profesional. Y 3 años después, él es nominado y es designado en la Suprema Corte de Justicia. O sea, no coincidimos con las entradas y las salidas. Doctor, quisiera seguir ese mismo hilo de ese tema. Su experiencia en la judicatura. Debo de recordar que con motivo de la modificación a la Constitución que se hizo en la crisis política del año 1996, tuvimos grandes avances con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y le sacó prácticamente al Senado esa designación un poco odiosa de jueces de cada 4 años y jueces que respondían a los intereses de cada senador. Ahí comienza una transformación sumamente interesante donde viene a ser fortalecida con la designación de la Suprema Corte de Justicia del magistrado Jorge Suero Isa y un conjunto de personas que tuvieron el propósito de erradicar la corrupción del Poder Judicial y fortalecer institucionalmente el mismo. Mi experiencia, entré en el 1998 y renuncié para irme al ejercicio profesional en el 2013 y realmente fue muy interesante participar de ese proceso de transformación, de fortalecimiento incluso de la creación de la Escuela de la Judicatura, de la creación de la ley del reglamento de carrera judicial y muchísimos elementos que son quizás cosas que no se ven, pero que el Poder Judicial la puede exhibir en el día de hoy como fortalezas. Decide renunciar para irse al ejercicio profesional. Ejercicio profesional. Esa transición, Exacto, ¿por qué toma esa decisión? Exacto. De salir del Estado para estar ya Es que como juez honesto, los ingresos no son. Sí. Bueno, mire, no es fácil, la gente no sabe esa partecita. Yo estaba en la posición más alta, yo era presidente de corte y ahí no hay mucha movilidad, de ahí es para la Suprema Corte de Justicia. Entonces, interés profesional en desarrollarme en otras áreas también, porque en ese momento, 2013, no hubo mucha movilidad abajo con los jueces. ¿Y cómo un juez, ex juez, un catedrático universitario, hombre que ha escrito libros, cae en Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana es realmente una institución a la que me integro para aportar mi trabajo, labor y experiencia desde la Comisión de Justicia.
yo entré participando como coordinador de la Comisión de Justicia, y allí lo que se hace es que se elaboran y se estudian los procesos para tener actualizada toda la situación nacional respecto de justicia, y que Consejo Nacional y el coordinador de turno tenga los elementos actualizados y pueda intercambiar bien con los medios. Okay. Nosotros quisiéramos saber, comentábamos con Rafael antes de entrar ¿verdad?, al espacio, hay unos procesos de reformas en el país llevadas a cabo por el actual gobierno, en cabeza el presidente Luis Abinader. Sí. Ya se promulgó la ley que convoca la reforma asamblea constitucional. ¿Cuál es el parecer de Participación Ciudadana de esta ola de reformas que está llevando a cabo el gobierno dominicano? Sí, la posición institucional ha sido que está de acuerdo con la propuesta de reforma, especialmente fortalecer el tema de la no reelección presidencial, la de la independencia del Ministerio Público. Hay por posición de tradición, aparentemente, no estar de acuerdo con el tema de la unificación de las elecciones, en el entendido de que elecciones separadas fortalecen el liderazgo municipal, o sea, los candidatos municipales y locales en sus elecciones solas deben de trabajar. Pero es muy caro. Pero deben de trabajar su liderazgo, evitando de esta manera el arrastre. Entonces, la posición es que tememos que con la unificación de las elecciones, todos los candidatos que están en la base vuelva el sistema de arrastre que propicia muchas veces la elección del Ejecutivo. Y en relación al Ministerio Público, totalmente de acuerdo. Y con la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y el desempeño que ha tenido esta Junta, ¿cómo lo evalúa Participación Ciudadana? Hemos felicitado, hemos reconocido públicamente la excelente labor de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, especialmente la prontitud de los datos, especialmente el dar espacio a otros actores como el fiscal electoral, ¿no? Sí. Y respetar todo eso, respetar y ejecutar de manera inmediata también las sentencias que salieron del Tribunal Superior Electoral, que dio sentencias oportunas con varios puntos que sabemos que fueron fruto de controversia. Sin embargo, en este escenario, donde hay que evaluar, confirmar o designar nuevo, debe de prevalecer el principio de igualdad, y ojalá que el Senado, independientemente de la labor realizada por los actuales titulares, tome en consideración también otros profesionales que están a lo interno de la Junta y otros profesionales que están aspirando desde fuera. Pero el principio de igualdad debe de prevalecer. Claro. En el tema de la unificación de las elecciones, sí. No sé si usted vio los detalles que dio el Pleno de la Junta Central Electoral de lo que implicaría unificar las elecciones. Sí. Porque yo misma, incluso antes de desconocer todo el proceso electoral y lo que conlleva, lo que se trabaja desde ahí adentro, ¿qué ustedes entienden? Porque se habla también, vi los detalles que explicó en la voz del presidente de la Junta, incluir hasta el voto automatizado, porque sería un proceso bastante complejo. Estamos hablando de unificar presidenciales, congresuales, congresuales y la municipalidad, que es tan amplia. Sí. La intervención de la Junta ante la Comisión Bicameral fue muy interesante porque fue muy técnica. Fue técnica en el sentido de explicar las complicaciones que puede tener eso en el horario de elecciones, que hay que ampliar el horario de elecciones. Y yo soy uno de los que dice que se van a unificar las elecciones para, teóricamente, ahorrar dinero, pero eso está muy lejos de ser real, porque para la Junta dar el mismo resultado
como que dio en las elecciones pasadas, va a tener que duplicar su personal. Exacto. Y eso ellos lo explicaron cuando fueron allá al Senado. Sí, más recursos. Porque más yo lo dinero. entendí así. Por la complejidad. Hasta ahora La usted lo- complejidad, el uso de Exactamente. tecnología y el uso de tecnología, Implica obviamente. más dinero. Pero no vamos espérese, vamos a llevar esta conversación al pasito. Porque lo que usted me está diciendo, que ellos plantearon, y yo creo mucho en lo Sí. que dice esa Junta Central Electoral, Sí. por la fidelidad y la confianza que ha generado en la población y en uno. Por lo que usted está diciendo, entonces, la van a unificar, que el único argumento que yo veo de quienes quieren que se unifique es que van a ahorrar dinero. No. Entonces la Junta está diciendo que no se va a ahorrar nada. Entonces eso me preocupa. Bueno, como dije, para mantener la eficiencia conlleva más inversión. Así es. Y esa inversión es algo que no podemos negociar. La democracia no tiene costo. Así es. Hemos conversado hace un momento de que hay muchas cosas que han avanzado y cosas que han avanzado positivamente debemos de conservarlas, y una de ellas es la Junta Central Electoral. Pero todos los puntos que ellos expusieron ante la Comisión Bicameral son válidos. Hay algo tan interesante como el tema de que los candidatos a nivel municipal fueron 17,000 para elegir unos 3,000 y algo a nivel nacional. Entonces, imagínense el volumen conjuntamente con el Congreso y conjuntamente, con las presidenciales. ¿Quiere que le diga, doctor? Dígame. Cuando yo fui a votar, Sí. que tomé la boleta municipal, Todas esas caritas. yo no sabía, toda esta gente, o sea, si eso es uno, imagínese una gente en un pueblo lejano que no está alfabetizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Ajá. Yo voy a ver la cabeza y voy a seguir marcando el mismo color. Y ahí viene el arrastre. Mire, eso, Que es un por eso fue fenómeno bueno que social. explicaran eso de esa manera. Es un fenómeno social. Todos los detallitos. Porque nosotros, que quizás hemos tenido el privilegio de ir a universidades, quizás podemos identificar las competencias de un candidato u otro candidato. Sí. Pero la mayoría de los electores, lo que ven en las boletas muchas veces son colores. Entonces, las elecciones separadas que realmente ayudaban al tema o ayudan al tema de eliminar el arrastre, veremos qué efecto tiene la unificación de las elecciones, como se plantea ahora en la asamblea revisora que comienza el lunes. Lo que hemos analizado aquí, Adelaida, es que a la luz de su intervención, que yo quizá no vi esa intervención de la Junta cuando planteó eso, se me pasó. Lo que hemos analizado aquí, hemos concluido aquí, es que posiblemente se apruebe una unificación de las elecciones, se va a gastar quizá igual o más. Y entonces puede armarse un berenjenal con todo eso junto, porque yo le digo como elector, tuve dificultad para identificar por qué regidor, por ejemplo, que yo voy a votar. Así es. Mira, Rafael, yo era, y don Eric, yo era de las que anhelaba que se unificaran las elecciones. Yo lo decía yo también. desconocía, Eso. Cuando lo desconocía, pues yo decía, tanta campaña, tanto dinero, pero cuando yo vi todas las explicaciones, ahora no quiero que las unifiquen. Wow. Porque uno estando adentro ahí, uno sabe lo que significa. Sí. Hasta el voto consciente, como usted ha estado explicando, desaparecería ahí. Porque Exacto. no se iría a votar por los méritos de un candidato a regidor, candidato a alcalde, sino por el color del partido. Y eso es un poco Sí. lesivo hasta para el ejercicio pleno democrático. Pasando a otro tema, doctor Eric Hernández Machado, el tema de la corrupción, dejando esto atrás. Yo quiero que usted nos pueda ilustrar, y a la audiencia, respecto a la posición de participación ciudadana a propósito de los temas del contrato de los semáforos y todo este
ruido mediático que ha generado el apresamiento de un empresario y de un exfuncionario. Pero vamos a ir a la pausa y volvemos con la respuesta. Así es que vamos a la pausa. ¿Cómo? Gracias. Gracias por continuar con Reseñas. Conversamos con don Eric Hernández Machado, coordinador general del movimiento no partidista, ¿verdad? Participación Ciudadana. Hay un tema que está caliente en República Dominicana y es el tema judicial. Recuerden que hubo una vez un ruido con el tema de los semáforos en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, y sonaron muchas cosas. En ese ruido sonó Hugo Veras, sonó Jochi, el chico aquel que siempre ha estado en ruidos, y Rafael preguntaba, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa, a don Eric, su parecer sobre el tema de prevenir, luchar contra la corrupción a propósito de este caso reciente que ya hay varias personas detenidas por el mismo. Sí, es importante destacar que Participación Ciudadana en su momento, el año pasado, cuando teóricamente se suspendió el contrato, exigimos en una nota de prensa explicaciones de por qué el contrato se continuó, por qué el contrato siguió ejecutándose, cuáles pagos se habían hecho durante ese periodo y quién había sido el beneficiario de esos pagos. No tuvimos respuesta oficial de parte de la institución, pero sí nosotros nos pronunciamos en el sentido de que era muy preocupante el hecho de que un contrato suspendido se hubiese mantenido vigente, incluyendo la designación de un director interino hasta el último que está. En ello vemos una expresión de que hay que investigar. Obviamente ya el Ministerio Público inició sus investigaciones y aparentemente esas investigaciones vienen meses atrás. ¿Por qué? Porque incluso nos ha llegado que forma parte de las piezas iniciales una auditoría de la Contraloría General de la República sobre los avances y ejecutorias de ese contrato, que digo yo, el detonante de todo es los pagos realizados, porque se presentó, según dice la auditoría, una factura por el 90% del monto de la licitación, y según la Contraloría General de la República, solamente en sentido general se ha ejecutado un 20%. Ay, pero se ha ejecutado un 20% viendo varios elementos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, la colocación de las cámaras y los semáforos está muy avanzado, pero hay otros elementos como el tema de señalización y otras cosas que son partes no cumplidas por la empresa. Pero eso no es el punto. El punto es que el contrato estaba suspendido y que el funcionario público con ese contrato suspendido debió real y efectivamente dejar sin efecto esa obligación de pago que se viene ejecutando hace meses. ¿Y el 90% del pago? La auditoría da cuenta de que hubo un requerimiento de pago de un 90%. Bueno, sí. A la luz no solo de ese caso que tiene que ver con la contratación semafórica de el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, hay muchos otros casos en los tribunales. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana respecto a todos los procesos en sentido general y su visión
general del tema de la corrupción y el combate a la corrupción en estos tiempos? Sin entrar en detalles o en particularidades de casos, la posición de Participación Ciudadana es la gran preocupación por la extinción de los procesos. Ya vimos la sentencia de Odebrecht, que la misma Suprema Corte de Justicia refrendó que el proceso estaba extinguido y que por tanto los dos últimos imputados no tenían ningún tipo de responsabilidad. Pero no solamente el aspecto de la extinción del proceso. La Suprema Corte de Justicia, teniendo nosotros el precedente de que sabemos que Odebrecht se declaró culpable, hizo un acuerdo, el acuerdo fue homologado por un juez, ahora la Suprema Corte de Justicia dice que el delito de soborno no se tipificó porque no hay sobornante. Que no hay, pero Odebrecht dijo que sí. Así mismo lo dice. Y incluso pagó un dinero. Así mismo, pero como hizo un acuerdo y se salió del proceso, dice que faltan los elementos de la infracción de soborno. Entonces, ¿qué debemos de esperar de estos procesos? Número uno, la preocupación por los procesos que todavía están en primer grado. Y yo estoy hablando de Odebrecht, que llegó hasta la Suprema Corte. Sí. Pero todos los que están en primer grado ya van para 4 años. ¿Y cuánto es el tiempo de extinción? 4 años. O sea, esos procesos se van a caer. Todos los procesos que tienen nombres de temas de mar y todo eso. Entonces... ¿Y si llegan los 4 años, esos procesos? Bueno, hay una técnica, hay una jurisprudencia, porque el Código Procesal Penal dice la duración máxima del proceso son 4 años, pero eso se calcula según los aplazamientos. Siempre que el aplazamiento no haya sido provocado por el imputado, se computa ese tiempo. Si es una chicana de abogado, un aplazamiento realizado por el imputado no se aplica a los 4 años, o sea, se saca del cómputo. Entonces, pero el punto no es ese. A nivel de Suprema Corte de Justicia, tenemos en ese mismo caso Odebrecht 3 votos salvados, disidentes. Y frente a esto, debe el Poder Judicial en su momento, tanto en primer grado y apelación y Suprema Corte de Justicia, definir sus políticas y definir con responsabilidad que estos procesos no se alarguen. Pensamos que realmente es responsabilidad del Poder Judicial, tanto desde la cabeza hasta quienes están impartiendo justicia en primer grado, vigilar que esos procesos judiciales no se extingan. Eso es ideal. Mientras en la cabeza de la Suprema Corte de Justicia haya una persona, es como el procurador, designado por un político que es el poder ejecutivo, yo no tengo confianza en eso. Discúlpeme. Yo no tengo confianza en eso, porque de verdad eso que usted está diciendo sería lo bueno para esta democracia. Claro. Que el sistema judicial opere de manera independiente y tú no estés, porque usted estuvo en el tren judicial, usted sabe que los jueces, no todos, pero la mayoría cogen señales de arriba, aunque no le digan nada más por intuición. Y entonces, ¿cuál es la señal de arriba? ¿Quiénes son los encartados? Pedro, Juan y María, los 3 son de tal partido que pertenece al mismo de la Suprema. Eso no puede ser. Y se va sumando a una serie de jurisprudencia, la extinción del proceso de los tucanos, extinción del proceso de los 3 brazos y así otros casos. Wow, y de casos, mire, usted los menciona y uno ni se acordaba de esos temas. Y hay un tema, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, que yo veo desde afuera como lego jurídico, que no sé de eso, pero veo un tema. El Ministerio Público, que inició 5 o 6 casos de corrupción que tiene, yo creo que lo que yo veo desde afuera, y me preocupa como ciudadano,
tiene el Ministerio Público la capacidad logística, la jurídica la tiene, pero logística, para abrir tantos casos? Porque aquí se robaron el país, fue robado el país, y aquí hay 5 o 6 casos. Bien. Tuve la oportunidad de participar en una comisión designada por la magistrada Miriam Germán. Ustedes recordarán en aquel momento que se hablaba de que había acoso dentro del Ministerio Público. 4 decanos y yo estuve como representante de Participación Ciudadana, específicamente cuando estaba en la Comisión de Justicia, y se llegó a la conclusión que no había acoso laboral. Pero lo que sí descubrimos fue muchas carencias económicas, de comodidad o de seguridad respecto de esos funcionarios públicos. Exacto. Carencias que se transmiten a los procesos y que se transmiten a los expedientes. Yo he tenido el testimonio de fiscales que me dicen: el expediente tiene 12.000 páginas porque no teníamos tiempo para depurar las pruebas y la teníamos que poner toda. Entonces, real y efectivamente, lo que falta es recursos, capacidad técnica, a la cual yo apuesto que el próximo procurador designado tenga la visión de fortalecer esa parte de la investigación inicial y que los expedientes sean eficientes en el sentido de que el mismo expediente, el mismo legado de documentos no sea un problema para el proceso. Claro. Sí. ¿Entiendes? Y que fluya de manera natural, sin tener que leer 12.000 páginas. Porque uno que tiene un hábito de lectura, ¿verdad? Yo te digo que tú tienes, ejerciendo una función pública, ¿cómo es que yo me voy a embrujar? Esa palabra, embrujar, además de mis funciones del día a día, con un expediente de 12.000 páginas que son cosas técnicas y que a veces tengo que parar para ir y hacer un descenso y comprobar o ir al archivo, buscar. No, eso no es fácil. Así es, pero todo está en recursos económicos, todo está en la especialización del Ministerio Público. No decimos esto pensando que no es especializado ahora y que no es técnico ahora, sino que debe de fortalecerse aún más. Sobre todo en esa parte, de esos procesos y esos en esa fase inicial de investigación y de acusación. Una última pregunta que no tiene que ver con eso, para sacarlo de ese candelero caliente, pero usted es una estrella como abogado. Aquí hay demasiados partidos políticos, Eric. Pero el sistema constitucional así lo prevé. ¿Qué podemos hacer? Para limitar eso hay que modificar la Constitución. Ahora, pero déjeme darle mi experiencia muy interesante del año pasado, que tuve la oportunidad de ir a Argentina y en mi recorrido coincidió con las elecciones. Allá en Argentina, el año pasado, imagínense la cantidad de candidatos a la presidencia que hubo. 17 candidatos a la presidencia. Y eso se multiplica en respecto del Congreso y de otras autoridades. Lo que obligó al sistema republicano de Argentina a dictar una ley de preliminares obligatorias generales. Ellos realizan unas elecciones entre esos 17 candidatos y depuran y dejan a los últimos 4. Pero por votación directa del pueblo. Muy bien. Pero para poder pensar. Aquí todavía, perdón que le interrumpa, aquí el clientelismo político, no nos vamos a desembarazar de ese flagelo tan fácil en poco tiempo. Yo tengo la esperanza de que de aquí a 20 años, que yo no estaré vivo, no, claro que sí. De aquí a 20 años el sistema de partido un poco se depure y se depure esa claque que lo que busca es beneficiarse del Estado. Ojalá. Siempre lo ha hecho. La organización constitucional nos hace depender de los partidos políticos. Ahora ahí ustedes recordarán un recurso de inconstitucionalidad de un joven que quiso ser candidato como ciudadano y está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué sale de ahí.
En estos pocos minutos yo quisiera preguntarle a Participación Ciudadana, dentro de todos los temas sociales que ameritan ser revisados para que la sociedad pueda avanzar un poco, ¿cuáles son los principales a los que hay que ponerle atención según Participación Ciudadana? Temas sociales de República Dominicana. Sí, tenemos como agenda número 1 el tema anticorrupción que hemos estado hablando todo este tiempo. Pero en Participación Ciudadana le preocupa bastante el tema de las repatriaciones. Las repatriaciones que el gobierno tiene, todo gobierno tiene derecho a hacerlas, pero debe de hacerse respetando los derechos fundamentales y los tratados internacionales. Tenemos en agenda y estamos esperando el proyecto de modificación a la ley de seguridad social, sí, que va a tener un impacto directo en la familia dominicana. Tengo una versión, pero mis compañeros me dijeron no te pongas a leer porque no sabemos si esa es la versión oficial, la última versión. La modificación al Código de Trabajo, que implica aspectos procesales importantes, no solamente de derechos económicos, sino una reorganización de los tribunales de trabajo importante. Y, ¿por qué no?, la reducción del tamaño del Estado. Sí. Y la ley, sí, hay una ley que está vigente que limita al gobierno al gasto público basado en el monto del PIB, que es un complemento a lo que va a ser la reforma fiscal que va a ser presentada próximamente. Con el tema de la fusión de instituciones, que ustedes hicieron una propuesta en el 2014. Ay, ¿verdad? Sí, la propuesta que compartió la vimos con Cándido Mercedes aquí. Sí. ¿Siguen firmes ustedes con esa misma posición? Totalmente, en el sentido a que hay que eficientizar los recursos del Estado y dejar los solapamientos y las duplicidades de funciones. Sí, que hay muchas instituciones que al final se llama clientelismo. Exactamente. Totalmente. Bueno, pues les damos las gracias, don Eric. Para mí un placer. Así es que para nosotros... Ha sido muy interesante la conversación. Sí, eso es lo que muy tratamos siempre. Sí, siempre tratamos de que nuestra audiencia tenga una conversación sobre temas de la agenda nacional y cuando lo amerita también internacional. El mundo está muy convulso. Sí. Yo digo que estamos casi a cualquier situación de una tercera guerra mundial. Ojalá no ocurra. Dios nos libre. Nosotros queremos la paz siempre, pero hay actores internacionales que interponen su agenda particular, como Netanyahu, que quiere arrastrar a Estados Unidos a ese conflicto regional, que se va a convertir en mundial. Esperemos que ojalá que no suceda. Muchísimas gracias. Que no sea gracias así. A ustedes. Gracias, don Eric. Gracias. Participación Ciudadana, Movimiento Cívico No Partidista, coordinador general. Gracias a ustedes por estar aquí como cada sábado, ¿verdad? Con reseñas. Exhortarle, como siempre, que se porten bien, Rafael, ¿verdad? Si se van a portar mal, me llaman a mí. Y a que Eric, si se van a portar mal, asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.